Bienvenidos a mi podcast, soy Mauricio Historias y en este podcast quiero hablarles sobre un joven de 15 años que falleció en el 2006, que lo beatificó la iglesia. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y bueno, entonces uno se va a buscar el significado de qué es beatificación y uno encuentra que es un reconocimiento otorgado por la Iglesia Católica de la entrada de una persona muerta en el cielo y la capacidad que tiene de interceder en las personas que rezan en su nombre. O sea, entonces yo lo veo como que uno puede rezar en nombre de este joven Carlos Acuti para que nos dé milagros. Entonces uno había oído en la iglesia, entonces para que eso le pase a una persona, eso tienen que ser muchos años, cientos, y tienen que investigar y atribuirle una cantidad de milagros. Y si uno va a las noticias, se encuentra con un milagro que ocurrió en el 2013, en donde un niño se sanó gracias a lo que llamaríamos, este niño se salvó gracias a lo que llamaríamos un santo, como Carlos. Entonces uno dice, con solo ese milagro, ya la iglesia lo beatificó. Y ahí entra un debate de que o la iglesia está necesitando llamar la atención de los jóvenes de hoy en día, diciéndoles, miren, ahora hay un santo millennial, un santo igual a ustedes, que utilizaba redes sociales igual que ustedes. Entonces aquí tenemos la opinión de Monseñor Andrés Tirado acerca de este joven beatificado. Es anómalo todo este proceso. Esto no había pasado nunca en la iglesia, por lo menos en 500, 600 años de aquí, de allá, del medioevo hasta esta época, de que en 13 años, 14 años beatifiquen a un muchacho. Eso no se había visto. Pues, es complejo la situación. Ni siquiera el Padre Pío, porque después de su muerte duraron muchos años en hacer todo el proceso para llegar a ser primero siervo, después venerable, después beato y después santo. Son cuatro niveles para que lo entendamos. Entonces, ahorita el 10 de octubre lo beatificaron. El beato, a la diferencia de santo, debemos de entenderla de la siguiente manera. El beato es un intercesor local, regional, nacional, solo de donde está él. Entonces, hablemoslo en este momento en Italia. Cuando ya pase de nivel y lo lleven a los santuarios, a los altares, cuando ya lo nombren santo, es universal, ya es para todo el mundo y todo el mundo le puede pedir. Entonces, el beato apenas es nacional, es para que entendamos un poco. El beato es un rango inferior a ser santo o canónico, canonizado, o sea, entrar a la lista de los santos, a los meros, a los duros, le falta todavía, pero es un beato. Técnicamente no se puede utilizar las mismas dos palabras, pero coloquialmente, popularmente, sí lo es, porque llega a lo mismo, lo que le explicaba. Entonces, para ser beato se necesita varias cosas, entre ellas un milagro, que haya milagro poderoso. Más que todo, se miran mucho los que son de salud, que son ya desahuciados, que ya los médicos dicen, mire, ya no hay nada más que hacer, esta cuestión ya no va más, se nos sale de las manos de los médicos. Entonces ya recurren a algo que es la fe y la intercesión de este beato, posible santo, que se comunicaría con Jesús para pedir que Jesús hiciera ese milagro. En eso consiste la intermediación entre beato o santo, pero como les digo, beato es más local, más regional, más nacional, y santo ya es
oficializar a nivel universal a todos los continentes y países la devoción de él. O sea, que se le podría pedir en términos generales y coloquiales, obviamente. Ahora, que la iglesia tome esta postura como un símbolo, como una imagen para llegar a los jóvenes y a la sociedad, y que lo utilicen, y por eso le están dando tanta fuerza. Igual, no es que venga una familia muy pobre, muy humilde, es una familia que tenía recursos. Ahora, él se volvió muy conocido en las redes por llevar el mensaje del Evangelio y el mensaje espiritual y de Cristo, y eso es algo muy importante. Pero estratégicamente, si lo vemos desde el punto de estrategia de la iglesia, que no sería tampoco negativo o que se estuviera aprovechando la oportunidad, sí cogen una oportunidad que se está dando. Hay una crisis mundial de fe, de espiritualidad. Los jóvenes no quieren saber de la iglesia, y más con todos los escándalos económicos del Banco del Vaticano, escándalos sexuales, escándalos de cuestiones internas del gobierno de la iglesia, la cuestión del celibato, la cuestión de cómo ven las cosas la iglesia y cómo los jóvenes dicen, no, yo no me como este cuento, yo no entiendo esto, yo no estoy de acuerdo, yo cojo mi camino por otro lado. Entonces, cómo también utilizan esta imagen a favor de la evangelización y a favor de hacer una herramienta para poder llegar a más jóvenes y decirle, mire, no solo la iglesia o no solo los santos o no solo lo tradicional era para sus abuelos, bisabuelos, padres, sino para ustedes también hay una opción. Y en esa parte, pues yo lo veo muy válido en el sentido de que lo utilicen de esa forma. Ahora, esto es coyuntural, esto no es una reforma adentro de la iglesia, esto no es que va a ser la panacea, esto no va a solucionar muchos problemas internos y externos que tiene la iglesia, y en eso hay que pedirle al Señor esos cambios para que se modernice, como el Papa Francisco quiere, y muchos otros obispos, cardenales y arzobispos quieren una transformación de la iglesia porque la necesitan, precisamente por eso, porque los templos están quedando sin feligreses, los seminarios, la mayoría de seminarios del mundo los están alquilando, arrendando para otras actividades, museos, restaurantes, en fin, porque es que ya no hay vocaciones. Ya el querer ser sacerdote o ser monja, por ejemplo, es muy complejo, porque el mundo ofrece una cantidad de cosas donde usted dice, no, antes ser sacerdote y monja pues tenía prestigio, una economía, una proyección de vida. Ahorita el mundo me ofrece tantas cosas, ahora yo prefiero seguir a un influencer que realmente la Eucaristía, por ejemplo. Y eso es palpable. Usted ve un video de un influencer, entran 100 millones de reproducciones, por ejemplo, 1 millón de reproducciones, y a la Eucaristía del padre de la esquina, 500 reproducciones. En las mías entran 600, por ejemplo. Entonces, el voltaje de estos tiempos, la fuerza, la presión hace que la iglesia también busque estrategias como para poder intensivar y que haya como una ola de nuevas vocaciones también, si lo hablamos de la parte sacerdotal y de la parte clerical, y que también los muchachos vuelvan a ese ritmo que había antes. Pero es muy difícil, es una cuestión de no retorno, y no solo del cristianismo, catolicismo, sino de muchas otras religiones que ahorita ven que el muchacho tiene sus ideas y tiene sus criterios y que no compaginan, y entonces es una cuestión muy fuerte. Entonces, calidad de vida, testimonio de vida, ya pasó. Primer milagro ya pasó. Cuerpo incorrupto está ahí como en el aire, porque si le metieron mano ya no puede ser santo incorrupto como tal. Entonces eso impulsaría una carrera política para que lo podamos entender de esa forma, para que lo lleven a canonizar y se vuelva un símbolo para los jóvenes a forma mundial. Y bueno, esta fue la opinión de Monseñor acerca de este joven beato. Espero que les haya interesado un poco
y nos vemos en otro podcast pronto. Soy Mauricio Historias, un abrazo.